Cuando hablamos de aplicar controles administrativos en la gestión adecuada para mitigar riesgos biológicos en una empresa, nos referimos a decisiones gerenciales y las acciones por parte del empleador, ya sea para implementar políticas, procedimientos, protocolos que cambien la forma de trabajar de manera de que se compruebe la prevención y también por parte del trabajador de ejecutarlas y aplicarlas en sus diferentes puestos de trabajo. Ambas van a conllevar a realmente hacer una gestión eficiente y reducir la exposición a dicho riesgo. Para aquellos dueños de negocio, gerentes, administradores, directivos, así como también los trabajadores, colaboradores de una empresa que deseen realmente controlar un riesgo biológico dentro de la empresa, deben saber que los controles administrativos incluyen desde el conocimiento explícito sobre a qué riesgo biológico exactamente nos estamos enfrentando, es decir, tener el conocimiento pleno de qué es este virus, cómo se transmite, su impacto, a quién afecta más, quiénes son las personas más vulnerables, etcétera. A eso nos referimos con el conocimiento sobre este riesgo, así como también incluye la comunicación oficial dentro de la empresa de que se van a aplicar cambios relacionados con la prevención de dicho riesgo hasta la implementación de las medidas más estrictas y efectivas para controlar dicho riesgo. Recuerde que estamos frente a un riesgo biológico. Si bien es cierto, crear las medidas administrativas para reducir el riesgo, es importante considerar que la gente puede no seguir las instrucciones administrativas o aplicarlas parcialmente. Este es un riesgo de la administración de controles que nosotros corremos cuando hablamos específicamente de controles administrativos. Toda directriz, protocolo, documentación que usted implemente para cualquier cosa, usted corre el riesgo siempre de que el trabajador no lo haga, ¿verdad? En esta ocasión, obviamente, es más preocupante porque muchas veces la vida depende de la aplicación correcta de estos controles por parte del trabajador, ¿verdad? Entonces, esto significa que los controles administrativos usualmente son complementarios a los controles de ingeniería. Los controles de ingeniería, como habíamos hablado en un inicio, no dependen del criterio del trabajador porque los aísla. Hablamos mucho sobre esto y dimos varios ejemplos. En el caso de los controles administrativos, ya sí depende un poco del trabajador. Por eso es importante la comunicación oportuna de estas nuevas disposiciones. Es fundamental comunicar, es fundamental capacitar, es fundamental verificar su efecto y, por supuesto, la supervisión constante. La primera acción estratégica que nosotros le vamos a sugerir, por supuesto, es la asignación del equipo COVID. Bien asignado, bien estructurado, con los roles y responsabilidades descritos. Cuando implementamos un sistema de gestión como este que queremos llevar a cabo en su empresa, es importante asignar las nuevas responsabilidades para que realmente el proyecto se pueda ejecutar de forma adecuada, porque de nada vale planearlo si no tenemos un grupo, un equipo de personas que nos ayuden a implementarlo dentro del negocio. Estas personas que vamos a asignar como parte del equipo COVID, vamos a prepararlos, vamos a empoderarlos
para ayudarnos realmente a implementar este sistema. Aquí en este curso tenemos más de 20 horas de capacitación con protocolos y planes que van a ayudar realmente a estas personas, apoyar a estas personas en todo lo que se necesita saber para controlar un riesgo biológico. Bien, ¿cuál es el propósito de asignar los roles y responsabilidades para este proyecto? Bueno, lo primero es asegurarnos que el plan sea realmente ejecutado y que alcance los objetivos propuestos. Ejercer un control en la justa medida en que sea necesaria, es decir, son estas personas las que van a estar más capacitadas y van a llevar la gestión de proyecto adelante, tanto para implementar como para ejecutar y dar seguimiento, ¿verdad? Lo otro es que este grupo de personas deben de tener una comunicación con la dirección, con el dueño, con el jefe, con el gerente o la persona asignada, pues responsable. Este equipo tiene que tener una comunicación, así que informar a la dirección del desempeño mediante informes o la manera que ustedes crean conveniente es parte de su. Ahora, ¿qué debo hacer con esta persona? Debemos empoderarla, es decir, darle poder, darle la confianza, el respeto necesario para que pueda desarrollar el plan que hemos creado. Capacitarla es muy importante, es quizás lo más importante, capacitar a esa persona, porque probablemente nunca, si usted no tiene un sistema de gestión y seguridad en el trabajo, y aunque lo tuviera, estos sistemas son muy generales, que se van mucho a la seguridad y la salud, pero enfrentar un riesgo biológico como este es algo que no tiene precedente para la mayoría de las empresas. Entonces, la capacitación realmente viene a ser un eje fundamental para esto. Es más, una persona, un equipo COVID que no tenga la capacitación adecuada no va a poder enfrentar esto con eficiencia. Entonces esto es importante saber, ¿no? Respaldarlas, ¿qué significa? Que usted pueda ante los colaboradores siempre estar apoyando a estas personas. Obviamente usted como proyecto al fin y como equipo de trabajo, usted debe asegurar la capacitación para evitar errores. Se pueden cometer porque esto es nuevo para todos, ¿no? Jamás pensé que iba a estar capacitando y adiestrando personas en riesgos biológicos, cuando esto solamente se llevaba en lugares como un laboratorio donde realmente hay muchas gérmenes, bacterias y teníamos que tener un máximo control. Ahora, por motivos de la pandemia, esto tiene que hacerse extensivo a todos los tipos de negocio. Esto es algo sin precedente y realmente el respaldo es importante porque sí, y la capacitación es importante, el respeto, el empoderamiento, todos estos temas son importantes porque todo esto es nuevo, ¿no? Hay que motivar mucho a estas personas también. Entonces, la remuneración es algo que dejo a criterio de cada empresa. Sí les digo que no creo que sea conveniente contratar personas para aplicar esto. Yo creo que los riesgos biológicos sí pueden ser asesorías, consultorías, pero nada sale mejor para prevenir riesgos biológicos que las personas que lo conlleven, lo conduzcan, sean personas de la misma actividad que ejecutan el proceso, pues. ¿Cómo lo va a remunerar? Eso se lo dejo a su criterio, pero sí es importante, pues, algo de compensación. Para aquel colaborador que me escucha, pues, verá cómo aplica esto. Lo que sí sé es que se abre un campo para aquella persona que se capacite muy bien en estos temas, porque ya puede hacerlo ya sea por servicio o estando en alguna empresa
siempre que conozca el proceso. Eso es una cuestión bien importante. Bueno, comunicar y documentar su asignación. Esto significa que debe estar por escrito. Ahí empieza el respeto, ahí empieza el objetivo de que las personas realmente cumplan lo que se les está disponiendo en los protocolos, en los documentos. Si nosotros no documentamos la asignación, no la pasamos por escrito, no la estamos autorizando. Hay que darle el valor debido a este equipo de trabajo. Prácticamente estas son las personas que van a llevar la gestión del riesgo biológico, que es una de las cosas más importantes que vamos a estar haciendo en los negocios. Hay que comunicar su asignación y hay que autorizar a las personas para que empiecen a desarrollar. Bueno, un encargado COVID, ya sea una persona o sea un equipo, no es un soldado que usted va a mandar al frente sin armas, no es un guardia de seguridad que va a estar detrás de las personas, es un gestor, es diferente, es un gestor que va a hacer que el plan, primero va a colaborar con la creación del plan, luego va a implementarlo, hacer que las diferentes personas lo apliquen, se vayan ejecutando las diferentes acciones del plan. Y eso es lo que básicamente lo que va a hacer con miras a la seguridad de todo. Eso es importante hacérselo saber a los colaboradores. Él no es la persona que va a estar ejecutando cosas ni estando al frente del riesgo biológico. Solamente es un gestor que va a ayudar. Todos tienen que tener la toma de conciencia de que esto es importante para todos, más que importante, es lo que le puede salvar la vida, ¿verdad? Entonces no se le debe dejar solo, no se le, el gerente, los gerentes a veces podemos cometer dos errores. Uno, no permitir el desarrollo de un equipo o de una persona y controlarlo todo. Y lo otro es desvincularse. Son dos polos opuestos que ninguna de las dos cosas debemos hacer. No se le puede dejar solo tampoco. Hay que darle el apoyo y no podemos desvincular. Apoyo 100% más que un apoyo, entender que no es un soldado que va a salir al frente, es un gestor, una persona con la capacitación adecuada. No se le puede dejar de capacitar. Y esto es importante y me gusta mucho, es no desmerecer su asignación ante los otros cargos. Esto se refiere a que ya usted en la empresa tiene cargos, ¿verdad? Tiene una estructura, tiene jefes, gerentes, supervisores de diferentes áreas, ¿verdad? Estas personas, usted es su responsabilidad para los gerentes hacerles entender a esas responsabilidades y cargos que existen ya, que esta asignación es tan importante como esa. Esto es fundamental hacer que estas personas entiendan que esto no es un favor, sino que esta persona tiene el poder y el poder se la da a usted, se lo da dependiendo de cómo va a ser su supervisión, incluso de las sanciones que puedan incurrir los trabajadores que no acaten el protocolo. Esto lo digo porque siempre he trabajado con gestores y muchas veces pues los gerentes que están no quieren acatar lo que dice el gestor sobre algo relacionado con bioseguridad. Entonces, esto usted no lo puede permitir. Hay que dejar las cosas claras en el inicio y que haya el respeto por este gestor. Ahora bien, ¿y qué cualidades debe tener este personal COVID? Bueno, debe ser sobre todo empáticos. Deben de ser disciplinados, organizados.
También deben ser docentes, capaces de transmitir los mensajes, comunicadores. Deben de tener capacidad de liderazgo. Es importante también que sepa trabajar en equipo, es decir, usted debe hacer un análisis de su recurso humano y designar a las personas que realmente puedan llevar a cabo esto. Se requiere mucha motivación por parte de este equipo para dar la tranquilidad a los colaboradores, porque esto es una gestión para controlar el riesgo biológico, pero el negocio debe seguir. Y la idea de todo esto es ejercer una protección para los colaboradores, pero también favorecer la continuidad del negocio. Y personas que tengan temores, miedos, etcétera, a la hora de hacer su trabajo, pues no lo van a realizar conforme a lo que queremos, ¿verdad? Entonces, estas personas deben de reunir por lo menos estas cualidades. Aquí tenemos una estructura que usted pueda aplicar, ya sea con todas estas personas o puede también hacerlo con una, dos, tres personas, entonces que tengan varias asignaciones. Pero mínimo, usted va a asignar una persona para la comunicación. ¿Por qué? Porque se está dando muchos cambios por parte de los gobiernos de los países, cambios en las disposiciones, decretos, normas nuevas, leyes relacionadas con todo lo que tiene que ver con la protección del COVID en los negocios. De pronto se abren otro tipo de disposiciones de forma general que deben asegurarse de alguna manera de que alguien o exista algún método de que no se le escape nada. Las empresas en todos los países, por todo lo que resta del 2020 por lo menos, van a estar buscando la forma de que usted demuestre que realmente usted no solamente tiene un plan escrito, sino que realmente está protegiendo a sus empleados y se van a generar multas y hasta cierre del negocio. Aparte de esto, bueno, solamente con el hecho de que es un riesgo biológico y que no queremos que las personas se nos enfermen. Nosotros necesitamos cuidarlo. Entonces, por eso se requiere la comunicación primero externa para estar al tanto de las nuevas disposiciones e interna también para transmitir la información correcta. La información que se genera de afuera y la información que ustedes mismos generan, porque cuando veamos la parte de la aplicación de controles específicos para los diferentes peligros identificados, usted va a ver que si el control no es suficiente, usted va a tener que cambiar cosas, ¿no? Entonces, bueno, la comunicación es fundamental en todo esto, igualmente para comunicar los protocolos, documentos, guías, etcétera. La asignación de los recursos, una persona que lleve esto o se le puede asignar ya, de hecho, si tiene un departamento de presupuestos, esto es importante, pues el equipo COVID es una figura para la prevención. Podemos hacerlo con un personal asignado que aparte de sus otras responsabilidades haga esta. Y también podemos combinarlo con los cargos ya existentes. Por ejemplo, los jefes de departamento. Aunque tenga a alguien asignado como una persona pues, de este equipo de COVID para ayudar, también al final el responsable es el jefe de área siempre de las cosas. Porque este es un personal creado ahorita de apoyo. Entonces, usted no puede excluir al jefe de área de estas responsabilidades. Entonces, por ejemplo, en el caso de los recursos, ya eso puede ser asignado directamente al gerente de presupuesto o al de compras, ¿no? Para adquirir todo lo que se requiere. Entonces, de repente, el líder o gestor, que esto pues es lo primero, tener un líder gestor y de ahí los otros apoyos, puede irse directamente con la gerencia existente de presupuesto. Bueno,
Sobre todo cuando hablamos de empresas medianas y grandes que tienen varias sucursales, se requiere pues tener el gestor local, aparte del líder. Ya una empresa chica pues es uno solo. Encargado de capacitaciones es fundamental y puede de repente unirlo con el cargado de comunicación. No sé, ya se definirá cómo se haga dependiendo del tipo de negocio. Alguien que analice los datos puede ser asignado aquí o puede ser asignado a este. Pero sé que debe haber un análisis de datos, porque los riesgos biológicos dependen de la aplicación de los controles. Al principio podemos hacer el mejor diseño, según nosotros, pero eso no es permanente. Entonces hay que analizar datos, por ejemplo, internos sobre si el control fue efectivo o no, si las personas realmente lo pueden aplicar o es algo que realmente no se puede aplicar. O sea, el control me está diciendo esto no, el control no puede con esto. Entonces, se pueden dar contagios o puede que no llegue al contagio, pero aumenta, o sea, usted no está mitigando el riesgo con ese control, entonces estos datos se requieren analizarlo. Más aún, si usted tiene evidencias o contagiados, entonces hay controles que no le están funcionando. A eso nos referimos con datos. Al final, con el checklist, vamos a obtener números e indicadores. Entonces nos referimos a esto. Aparte de esto, los índices de propagación y los índices de contagio comunitario y del país también son datos. La empresa no es un ente aislado, sino que se debe a una comunidad o un área determinada, un lugar, un país, una provincia, un distrito, y esos datos, indicadores externos también hay que analizarlos. Así que alguien tiene que analizar esta parte. Eso es importante para la toma de decisiones. Bien, alguien asignado a activar el plan de emergencia que vamos a crear. Un plan de emergencia se activa en el momento en que hay una emergencia definitivamente. Entonces, esto es todo un tema que vamos a ver y tiene que haber alguien encargado, responsable y si se puede un asistente o alguien que supla a la persona encargada de, pueden haber varios también, de activar el plan de emergencia. Bueno, los gestores se deben de ayudar con los supervisores. La gestión es la aplicación de un proyecto, de una tarea, de una actividad. La supervisión forma parte del engranaje de un sistema de gestión adecuado. Si nosotros hacemos todas estas cosas y no tenemos nada de supervisión y más en controles administrativos, esto no nos va a servir. Entonces debemos tener diferentes supervisores, ¿verdad? Que actúen, diría yo, con cierta independencia. Esto no estoy hablando de auditorías, porque aquí auditoría en este momento no aplica. Es más, también le puedo decir que de forma externa usted puede tener inspecciones, auditorías, todos esos temas. Pero yo estoy hablando de interno. Gestión y supervisión forman parte de un buen sistema de gestión para un control del riesgo biológico. Se requieren ambos y deben estar dentro de la empresa. Bueno, cualquiera que pueda apoyar en cualquier nivel es lo ideal. Finalmente, en cuanto a la asignación de roles y responsabilidades, tenemos una matriz como esta, que es a la vez un comunicado en donde se hace la asignación oficial de estas personas. Por ahí mismo podemos poner que por este medio se comunica las siguientes designaciones. Esto es importante hacer énfasis en que las personas quedan autorizadas. Es importante que usted autorice a estas personas, ¿verdad? Para realizar las actividades. Bien.
Entonces, puede colocar algo así, nombre la asignación específica de acuerdo a su puesto en la estructura que hablamos y cuáles son las descripciones y para qué está autorizado y cuáles son sus responsabilidades, ¿verdad? Qué alcance tiene y alguna forma de contacto, puede ser solamente un correo. Este es un ejemplo nada más y siempre hacer el gerente como parte de su responsabilidad que esto se ejecute. Es importante saber que los controles administrativos se implementan como un complemento a los controles de ingeniería que realmente son más eficientes. Igual, si usted no tiene controles de ingeniería, usted aplique sus controles administrativos, protocolos, políticas, etcétera. Documentación pertinente, las directrices que usted pueda dar, etcétera. Entonces, ¿qué es importante aquí? Es importante siempre que se aplique de acuerdo a un diseño que contenga, por lo menos, la asignación del recurso humano, como ya lo habíamos hablado, la implementación de este sistema de prevención, la supervisión para que se dé su cumplimiento y estar consciente de que los cambios se pueden dar. Lo más seguro es que se pueden dar. Si usted empieza con puros controles administrativos y usted puede controlar efectivamente, porque, bueno, tiene personas que son conscientes y tienen una oficina con un nivel de riesgo bajo, y esto le es suficiente para mitigar el peligro, usted puede continuar con ello. Lo importante es que en la matriz de peligro estén muy claros los controles que deben hacer las personas y para poder protegerse, y junto con su equipo de protección personal. Pero si esto no es suficiente, entonces debe saber que los cambios se van a dar. Esto es muy importante porque, como ya hemos dicho, los controles no solamente es hacer documentos, sino comunicar, capacitar y también para los colaboradores la toma de conciencia de que esto es para protegerlos. Entonces, es muy importante que el trabajador siga las directrices del empleador para poder continuar el negocio, mantener su trabajo, que sigan con las puertas del negocio abierto, andando y a la vez protegerse. Entonces, estos controles administrativos por lo menos deben cumplir con 3 objetivos muy claros. Propiciar un entorno de trabajo saludable. Mantener medidas sanitarias en las operaciones del negocio y reducir la transmisión entre los empleados. Vamos a verlos uno a uno, pero de forma general, esto es lo que se quiere cumplir cuando aplicamos controles administrativos para prevenir un riesgo biológico. Empezamos con hacer el análisis de situación de los empleados, en donde establecemos el nivel de riesgo que tiene cada uno, viendo su condición de salud por un lado, porque la enfermedad, el SARS-CoV-2, no es igual para todos. Hay personas que van a tener mayor impacto, es más, su vida puede estar en riesgo. Y por otro lado, la probabilidad que el hecho ocurra, y eso está relacionado directamente con la actividad que ejerce la persona dentro del trabajo. Entonces, este análisis es también seguidamente a la asignación uno de los puntos pues, que usted debe evaluar. Entrando ya en materia de las diferentes acciones, podemos decir que para lo que es propiciar un entorno seguro o saludable dentro de la empresa, aquí vamos a contener todo lo que podamos hacer para esto, para propiciar un entorno seguro, administrativamente hablando. Entonces, aparte de hacer el análisis de situación, asignar el encargado COVID, etcétera, usted puede hacer algunas acciones generales
¿verdad? Como por ejemplo implementar lo que son los exámenes médicos o pruebas de COVID de una forma regular en su empresa. Esto definitivamente que como profesional de la salud, y bueno, depende también de cada país, lo tengo que sugerir de una forma de que se haga de una forma profesional con una persona idónea que pueda, porque por más eh, sencilla que sea una prueba, es importante la interpretación correcta y la aplicación en el momento justo. Las pruebas para COVID en este momento están, o se hace detección de antígeno y eso solamente hasta ahora por PCR se puede hacer en un laboratorio. Hay algunas pruebas rápidas de detección de antígeno, habría que ver eh, qué periodo de ventana tiene y hay otras que son de anticuerpos. Hay que ver cuál se va a utilizar. Si se tiene antígeno mejor, pero como todo es nuevo y se requiere pues de la aprobación de los estamentos de salud de cada país, pues hay que ver la que existe en el mercado. Pero cualquiera que sea, yo prefiero sugerir la introducción de un médico de salud ocupacional, como lo tengo en este primer punto, que ayude realmente a más allá de hacer una prueba, hacer las acciones correspondientes y que participe en el plan. O sea, este es un plan que definitivamente es de tipo preventivo. Hay muchos temas relacionados con reducir el impacto del COVID y empieza desde la salud de la persona. Realmente hacer un plan de prevención está un poco más orientado a mitigar el riesgo o la probabilidad de contagio. El impacto quizás no podamos hacer mucho porque depende de la condición de salud, pero hay ciertas cosas que sí se pueden hacer. Y una es mantener una salud en la oficina, en la empresa para todos los empleados. Tratar de que esas personas realmente, los que están enfermos, estén medicados como debe ser y que estén lo más estable posible, los hipertensos, los diabéticos, que estén controlados. Ya explicamos cómo incide esta enfermedad sobre estas personas. Esto lo debe llevar un médico y no tiene que ser un médico contratado que trabaje pues allí de planta, dependiendo, porque muchas empresas sí lo tienen, pero por lo menos que tenga el servicio, usted pueda optarlo. Igualmente hay un equipo de trabajo de salud que usted puede optar y que yo realmente recomiendo, que son el equipo de nutricionistas. Incluso yo recomiendo mucho lo que es el ejercicio y los cambios de hábitos alimenticios. Bueno, todo esto, temas, esto no solamente es prevenir el riesgo directo, sino como el impacto depende de la salud de la persona, todo lo que usted haga en su empresa para cultivar esa salud, hacer que las personas estén pues por lo menos estables, saludables, pues es un excelente momento para realizarlo y realmente sí mitiga el riesgo en la parte del impacto. Entonces recomiendo un personal de salud que podamos tenerlo pues como un servicio allí para el momento en que se necesite y revisando la salud de todos los colaboradores, ¿no? Cuando hacemos el análisis de situación necesitamos un médico para hacerlo de forma correcta. Y los exámenes pues es un tipo, ¿no? Control del riesgo psicosocial, hablamos de esto. También todo lo que pueda hacer, porque el riesgo social es un daño colateral al COVID por, por lo que ya sabemos, pues hay personas familiares afectados, incluso que han muerto. Esto incide sobre su productividad, sobre su estado inmunológico, no tiene idea el riesgo psicosocial, cómo incide sobre el sistema inmune de las personas y lo hace más vulnerable a enfermedades, al COVID y a otras enfermedades. Este es todo un tema, ¿verdad? Y que usted debe controlar. Eso es parte de el control administrativo de un riesgo biológico. Es un control indirecto,
pero es muy importante. Y más en una pandemia cobra más importancia que lo que usualmente tenemos contemplado para un riesgo biológico. Entonces no lo podemos dejar de lado y hay que mitigarlo también. Bueno, aquí tenemos algunas para propiciar el entorno saludable, son muchas. Apenas estamos empezando, pero incluso hemos sugerido pues que si la empresa, si nuestro objetivo es hacer que nuestro lugar tenga un entorno de trabajo saludable, entonces todo lo que pueda hacer para no contaminarlo, pues lo haré dependiendo de mi nivel de riesgo en el negocio. Incluso hablamos a veces de aplicar un transporte para el personal, puede ser subcontratado, no necesariamente es que haya que comprar un bus para esto, pero esto es una forma. Esto no es obligatorio, es una opción. Plan de comunicación de la enfermedad, esto es también todo un tema, ahí lo vamos a ver un poco más adelante, un poco más profundo, pero está ligado a cuando hay una persona que esté enferma ya. Para propiciar un entorno saludable, pues seguimos con diferentes acciones. De forma general, para propiciar este entorno, nosotros, si ya sabemos que el COVID se transmite por vía respiratoria y que es importante procurar el distanciamiento, ya sea de 1, 1.5 o 2 metros, dependiendo de su nivel de riesgo y también de lo que determine el país y la comunidad donde usted esté, entonces vamos a hacer acciones administrativas, gerenciales, para que haya menos cantidad de gente en el negocio. Entonces aquí es donde entra lo que es teletrabajo, que es una modalidad que se está dando ahora. Otra es prestar servicios de forma remota. Hay cierta diferencia entre estos dos, ¿verdad? Esto aquí el trabajador o el empleado sigue siendo un trabajador y hay que ver a la asignación del recurso. Esto es todo un tema para la asignación del recurso. Esto conlleva riesgos también porque la persona está en su casa, ¿cómo lo va a hacer? Y este es otro tipo que ya más bien habla de un servicio profesional y usted, bueno, de acuerdo a las negociaciones que haga con los colaboradores, algunas personas se pueden convertir en servidores profesionales del negocio. Entonces, esto es muy parecido, pero pues tienen en la parte legal, pues laboral, tiene ciertas diferencias. Pero el punto es que aquí tratamos de que haya menos gente, colaboradores en la empresa para así poder controlar un poco el riesgo dentro, siempre que se pueda. Entonces, también establecer horarios y días alternos, es decir, un grupo va un día, otro grupo va otro, usted definirá el día que va uno, cuántas horas va a trabajar, el otro día va otro, etcétera. Hay algo que a mí me gusta mucho y es la parte de la atención del cliente. La atención del cliente ahora con todos estos e-commerce que se están implementando. Realmente lo que se requiere quizás es mayor calidez en la atención, aunque sea virtual. Y eso no necesariamente lo hacemos dentro del local. Aquí usted puede asignar un grupo de personas que le atiendan la tienda virtual. Se requiere calidez para poder hacerlo, para que las personas sientan la diferencia de por qué comprarle a usted. Y este tipo de cosas lo pueden, hay toda una batería de acciones estratégicas de marketing y de comunicación con el cliente que pudiéramos ejecutar para atender a los clientes de forma virtual y no necesariamente tiene que ser dentro del trabajo. Para reducir la transmisión ya sabemos que requerimos un distanciamiento prudente. Dentro, pues ya los que están ahí, que ya no están trabajando en la casa, etcétera, pues los que quedan dentro de la empresa, definitivamente tenemos que asegurarnos de que
el contacto entre los trabajadores sea mínimo. Hablábamos incluso de cambiar las sillas, los escritorios, ponerlos más distanciados, etcétera, de manera de ayudarlos a que ellos no estén cerca. Bueno, hablamos también de algunos controles de ingeniería de separación, pero aquí todo lo que podamos hacer es importante. Definitivamente sustituir las reuniones tradicionales por virtuales, ya esto lo estamos aplicando en diferentes tipos de negocios, es importante también. Bien, el tema de las reuniones, si se van a hacer, pues que sea lo más separado posible ya cuando es estrictamente necesario y ayudarse con los controles de ingeniería como purificadores de aire, asegurarnos de la ventilación, etcétera. O sea, el control de ingeniería de por sí es el control, pero decidir qué se compra, cómo se compra, el costo, cuál es el indicado, es una decisión también de tipo administrativa. Bien, claro, el trabajador tiene que crear conciencia. De nada vale que los empleadores hagan todos los protocolos y todo lo que tienen que hacer si los trabajadores no toman conciencia de que realmente tienen que estar separados porque esta es la vía de transmisión más segura para los que están, como dije, dentro del negocio, los que quedan. Establecer horarios especiales de comida significa que sabemos que no todos podemos ir a comer juntos como lo hacíamos antes. El momento de la comida es un momento de alto riesgo porque usted se va a quitar la mascarilla en ese momento. Hay gente, mucha gente, generalmente al lado, los comedores de las empresas generalmente no son tan grandes y están diseñados, de hecho, para que las personas estén unas al lado de la otra. Entonces, crear estos horarios de comida yo diría que es una de las cosas más importantes que usted debe hacer. Porque podemos controlar todo, la higiene en el puesto de trabajo y muchas cosas más, pero esto es un punto sumamente especial, importante, porque los lugares donde hay alimentos, y ahí vamos con todo un tema de cómo guarda la comida, que la mantengan tapada, la limpieza de las neveras, la limpieza de las mesas. Bueno, esto es todo un tema el momento de la comida. Así es que sí podemos lograr establecer horarios en donde hayan poco y dentro de lo que estén, el momento en que estén separados y además sepan dónde colocar su mascarilla y que cuando coloquen la mascarilla y se la vuelvan a poner o cambien la mascarilla, no sé, limpien el área, limpien la mascarilla. Yo creo que este es uno de los puntos más importantes, porque ya sabemos que la mascarilla es un punto de contagio porque puede ser que el virus esté alojado fuera de la mascarilla. Entonces, si usted se la quita, la pone, puede estar contagiando la superficie, vuelve y se la pone, se contagia usted. Este tema de la comida es fundamental. A veces yo he recomendado incluso que las personas tengan un horario corrido. Si antes aplicaba 2 horas, entraba a las 8 y salía 8 de la mañana y tenía de 12 a 2 para almorzar, óigame, que se combinen con coffee break y que la persona haga un solo turno y salga antes. Bueno, esto va también de acuerdo a la rotación de los trabajadores. Bueno, lo que sí les sé decir es que en el momento de la comida, primero, porque está cerca, evitarlo. Segundo, porque generalmente es el momento en donde uno se relaja, habla, comenta, etcétera. Evitarlo. No podemos hacerlo. Y tercero, por el tema de la mascarilla que en ese momento se quita. Entonces usted no puede estar hablando porque se puede contagiar. Y también puede contagiarse al quitársela y contagiar a otro contaminando la superficie. Entonces este tema del horario de comida es sumamente importante. Bueno, aquí también es importante que cuando ya se da un caso, tengamos las políticas
claras y la flexibilidad necesaria, pensando en que el trabajador que esté enfermo siga las directrices establecidas para su cuarentena adecuada. No podemos permitir que un trabajador enfermo esté en la empresa. Pero esto no solamente es decirlo, esto depende en gran medida de la confianza, la tranquilidad, la flexibilidad que le dé el empleador a ese empleado. Si ese empleado, por más que usted le diga que no vaya al trabajo cuando está enfermo, pero usted no le dice cómo lo comunica, quién lo comunica, este tema es tan delicado que nadie quiere decir que tiene COVID. Y es lógico. Entonces, parte de las capacitaciones y la comunicación que usted tenga es siempre decir que usted les da el apoyo a la persona, que ustedes son un equipo y que como equipo deben de funcionar. Si hay una persona enferma de COVID en la empresa, pues se debe mantener la confidencialidad hasta donde sea necesario ante terceros. Pero este tema hay que manejarlo muy bien. Primero, el empleador tener la madurez suficiente, los jefes también y los mismos colaboradores tener la madurez suficiente de que esto es algo que le puede pasar a todos. Segundo, darle todo el apoyo. Si el trabajador no siente ese apoyo de parte de usted y si usted no le enseña de que esto es una cuestión manejable que nos puede pasar a todos, ese trabajador va a ir a trabajar. Y los daños y los perjuicios para todos, eso va a ser peor. Entonces, esto es muy importante. Hacer realmente que estas condiciones se generen. Bien. Igualmente, cuando el trabajador tiene una persona pues que convive con ella y tiene COVID-19, dependiendo de cada país, hablamos de aislamiento domiciliario en esos casos. De hecho, desde el momento en que la persona amanece y no se siente bien, hay que crear las políticas de acuerdo a lo fundamental. Yo, de mi parte, puedo decir que cuando una persona ya tiene fiebre, todo se va sintiendo mal con de las diferentes síntomas que ya hemos hablado, esa persona debe de reportarlo a la persona asignada. ¿Quién es? Su jefe inmediato, la persona de recursos humanos, la que se designe en el plan, ¿verdad? Esa persona debe reportarlo, ¿verdad? Y se debe de tener la flexibilidad para que esa persona se mantenga en su casa. Igualmente cuando tiene una persona enferma, eso va a depender mucho del país, de la empresa, porque realmente hay empresas y países que no tienen como norma que las personas que tienen sospecho que tienen un familiar enferma no vaya a trabajar. Realmente no, y más en una infección comunitaria como esta. Hay veces que las empresas dicen, bueno, o los gobiernos dicen, bueno, vaya a trabajar, si tiene un familiar enfermo, vaya a trabajar, ya esa persona también se le capacita sobre cómo debe actuar en su casa, pero hay que, si eso es así, y se va a permitir el ingreso de una persona que tiene una persona enferma en su casa, entonces usted debe extremar las medidas. O sea, no puedo decir, yo no lo recomiendo. Creo que la persona debe tener sus 14 días de aislamiento y no hacerlo. Esto es algo que se puede manejar, porque el otro tema está en que si bien es cierto, existe un riesgo mayor estando en su familia, también depende de si esa persona puede estar aislada, o sea, depende de la situación y no necesariamente una persona bien capacitada, un colaborador bien capacitado en todos estos temas de riesgo, cuando llega a su casa lo va a aplicar. De limpieza,
y todo. Usted no tiene idea de las empresas, el impacto que tienen y el alcance que tienen en el control de esta pandemia, pero siempre que lo hagan con la capacitación y con la información adecuada para hacer precisamente que estas personas puedan manejarse dentro y fuera del negocio y no contagiarse. Bueno, entonces yo recomendaría pues que se maneje, depende también ya dije, de la normativa del país, de si esa persona que tiene una persona enferma en su casa, un familiar en la casa, si va a trabajar o no. Hay países que no lo están permitiendo y lo aíslan, y hay países que sí lo permiten, solamente que le hacen la vigilancia y lo mantienen segregado. Si usted puede hacer que esa persona le haga un trabajo desde la casa por los 14 días, pues mejor. Si lo puede mantener aislado, aparte, y adoptar las medidas, o si ustedes tienen el mayor control de ingeniería, pues eso depende. Pero siempre hay que darle el seguimiento y estar alerta sobre los síntomas que pueda presentar. Bueno, aquí tenemos varias medidas sanitarias que se pueden implementar en el negocio. Bien, lo primero es la asignación de los recursos y promover obviamente las medidas de higiene como el lavado de manos, limpieza de áreas de trabajo y artículos propios de oficina, cómo hacer la parte de la basura, la segregación de la basura. Todas son medidas pues de higiene. Principalmente mantener la limpieza y la desinfección. Yo pues recomiendo que cada persona tenga un kit de higiene. Nosotros hablamos de hecho ya no de lavado frecuente de mano, sino nuestro lema es manos limpias siempre. Esto se logra teniendo un gel alcoholado a mano o una botellita con alcohol chica de mano que usted pueda mantener en el bolso, ¿verdad? Debe tener las manos limpias siempre, porque recordemos que en un milímetro cuadrado caben hasta 100 millones de coronavirus. Y con eso usted se contagia. Entonces ya no alcanza el tiempo de que usted se lave la mano frecuentemente cuando llega a la casa o cuando sale del baño o cuando va al baño. No, usted tiene que tener las manos limpias siempre. Si eso le sumamos que la cara nos la tocamos 20 veces al día, por hora, perdón, entonces usted debe asegurarse de tener las manos limpias siempre. Bien, también ese kit debe tener algo para limpiar el área de su pupitre, si es el caso, pues silla, su área, aparte del mantenimiento que hacen los trabajadores, pues de limpieza y desinfección de puertas y todo el área, trapear, etcétera. Yo realmente recomiendo que cada persona limpie su puesto de trabajo antes y después. Bien, eso nos referimos con las tareas rutinarias de desinfección del puesto de trabajo. Bien, la señalización es importante. Esto se refiere a todo lo que usted pueda colocar para recordarle a la persona que mantengan el distanciamiento, el no hablar, el uso correcto de la mascarilla, el lavado de manos o manos limpias siempre, o todos los cuidados que pueda tener y que forman parte de nuestro plan. Esa es la señalización, y no solamente es con cartelones en los puntos, sino también constantemente mandándole por el celular, por la computadora, haciéndole este recorderis para ayudarlos pues a que las personas siempre estén atentos. Igualmente, aparte de esto, pues la señalización, sobre todo en los lugares de fila, donde se pueda formar fila, es importante mantenerla, la parte del distanciamiento, ¿no? Se forman filas incluso cuando entran a trabajar por el protocolo de ingreso y de salida que vamos a hacer. Se forman filas, no sé, a la hora de comer, se forman filas en el baño, etcétera. Entonces es importante esas señalizaciones en ese momento. Seguimos también con definitivamente asignar
o designar las personas que van a hacer la limpieza de las áreas. Y ahora sí, nuestro plan de mantenimiento de áreas de limpieza adecuada con los detergentes, los desinfectantes, con las proporciones y las diluciones correctas para combatir un riesgo biológico. Hay una diferencia entre limpiar y desinfectar. Se debe crear un plan para hacerlo de forma adecuada con los recursos, la persona de nuevo capacitada con todos los implementos necesarios y con la frecuencia que se requiere dependiendo del área, específicamente pues más los baños, el área del comedor, etcétera. Pero a esto nos referimos con ese programa y no solamente es que la persona lo ejecute bien, sino de ser posible tener un responsable de la supervisión. Esto se hace muy sencillo y es que la persona responsable del área supervisa que lo haga bien en el momento en que lo están haciendo y le da un visto bueno, pues de alguna manera de que él lo ha realizado bien. Bien, asignar a cada personal los artículos de oficina que le corresponde. Esto es para no compartir plumas, lápices, todo lo que se entregue al personal de uso que se pueda evitar compartirlo. Esto es importante pues que se haga. Asignar a cada personal los artículos de oficina que necesite. Bien, los artículos que ya no se puedan pues compartir, como la fotocopiadora y ese tipo de cosas, en otros tipos pues como, no sé, otros instrumentos que se usen para trabajar en diferentes lugares y se deban compartir. Esto hay que ser muy riguroso con la señalización sobre la limpieza, porque son puntos de contacto. La limpieza del artículo, el cuidado de evitar tocarlo con los dedos y si no se puede, pues limpiarse la mano, limpiar el artículo antes y después de usarlo. Esto es para los artículos compartidos, incluyendo las máquinas dispensadoras y de alimentos. Bueno, con respecto a eso, pues sugerimos mejor no utilizar máquinas dispensadoras porque hay un tema de muchos de tocar, meter la mano para sacar el producto. Si es cuestión de sodas, muchas de ellas hay que incorporar la mano y menos si es compartido con el cliente. Eso ya no lo podemos hacer. Es mejor que se busquen otras formas de que las personas puedan adquirir sus alimentos o sus coffee, etcétera. La creación de protocolos, documentación, guías, manuales, planes es un control administrativo. Todo lo tenemos que documentar para hacerlo formal. Aquel dueño de negocio que no establezca esto, pues, no, es muy difícil, porque tras que es difícil ejecutar acciones, si usted no lo formaliza, pues esto es casi imposible. Tenemos por acá protocolo de atención al cliente, todo lo que debe hacer el cliente al entrar y salir, todo lo que usted puede incluir allí, ingreso y salida del personal, cuál va a ser esa rutina, cómo se va a hacer, quién la va a supervisar. Los horarios especiales de comida, usted lo puede poner por escrito, lo debe poner por escrito, todo esto mediante un memorándum, qué va a ocurrir ahí en el momento de comida, cómo lo van a hacer. La atención a proveedores, llámese suplidores, mensajeros, subcontratistas, o sea, todo el que entre al negocio y que, bueno, esto es todo un tema y también hay que hacer protocolos para esto. Los planes de limpieza y supervisión con todos los productos adecuados tienen que estar por escrito en un protocolo, en sus protocolos y utilizando también guías de limpieza y haciendo programas de limpieza y supervisado. El plan de emergencia es importante que quede por escrito cuándo se activa,
quién es el responsable, qué hacer. Si bien es cierto, el plan COVID es un plan de prevención del riesgo, el planificar la emergencia forma parte de nuestra responsabilidad. Bueno, de todo, quizás este es uno de los puntos más sensibles, la parte de la atención al cliente. Aquí tenemos que propiciar el distanciamiento entre los clientes. Más allá de propiciar esto, nosotros como empresas tenemos una responsabilidad con los trabajadores para que los clientes, que es quizás una de las partes más importantes porque forma parte pues de la subsistencia de la empresa definitivamente. Esto es una forma de que incide o que afecta nuestra gran burbuja de ambiente saludable y seguro, por un lado, ¿verdad? Pero también por el otro, parte de nuestra responsabilidad como empresa es protegerlos a ellos. Entonces, aquí tenemos que aplicar medidas, todas las medidas que podamos, para propiciar que estas personas se mantenga el distanciamiento, demostrar que nosotros cuidamos a nuestros colaboradores de los que ingresen y demostrar que realmente nosotros estamos también cuidando a nuestros clientes. Ese es el objetivo. Bueno, establezcamos medidas de atención al cliente innovadoras y eficientes que disminuyan la llegada al local y aquí tenemos varias, bueno, que podemos emprender. El e-commerce, las tiendas virtuales, si damos cursos virtuales, todo lo que nosotros podamos hacer, cómo nosotros podemos incluso mostrarle al cliente el producto y que lo compre sin necesidad que vaya, cómo se lo entregamos al cliente, cómo se lo entregamos, esto es otro tema importante, porque igual cuando ese mensajero o esa persona subcontratada va, nosotros tenemos una responsabilidad para no ser un foco de contagio que llevamos un paquete a la puerta del cliente contagiado. Entonces, bueno, este es todo un tema también que debemos de controlar. Dentro del negocio, pues, para proteger a los trabajadores, pues tratar de aplicar controles de ingeniería, haciendo los análisis siempre de qué es lo que nos conviene o qué es más conveniente y más efectivo para mitigar el riesgo. Entonces podemos hacer uso de algunos controles de ingeniería para eso. Bueno, atender guardando el distanciamiento y las medidas de protección, pues esto es fundamental para que las personas, el trabajador no se contagie y el cliente tampoco. Ya nosotros tenemos ya la conciencia pues de que ya no podemos llenar el local, ya la publicidad no va hacia que venga al local a ver lo que sea que nosotros vendamos, a transaccionar, a adquirir un servicio, un producto, etcétera. Ya cambia radicalmente eso. Ahora es demostrarlo virtualmente, definitivamente, atenderlo con calidez, para eso su colaborador sí lo puede ayudar. Y ya cuando vaya al negocio, pues hacer que su visita sea lo más efectiva posible y que se mantenga la protección. Cuando llega el cliente, nosotros tenemos que brindarle las medidas de protección personal mientras esté en el establecimiento. Depende del tipo de establecimiento también. No significa que usted le va a entregar las mascarillas a todo el que llega, pero sí no puede permitir el ingreso sin mascarilla al lugar para proteger al resto de los colaboradores. Hay algo que sí les sugiero a todas las empresas, es que no permita el ingreso de una persona al lugar con guantes. Ahí prefiero decirle que tenga una caja de guantes. O sea, no se debe utilizar guantes. Se debe mantener las manos limpias. Eso es lo que debemos hacer. Pero usar guantes no.
porque eso, y la percepción del que ve un cliente. Si usted está dentro de un negocio y ve una persona con guantes, eso no es agradable porque uno que se va a imaginar, ¿no? Que se puede uno contagiar con esa persona. Entonces se debe evitar que las personas entren con guantes a su negocio. Si usted, si la persona se siente segura más con guantes o por alguna razón lo necesita, pues eh, prefiero decirle que tenga una caja de guantes limpios, un tanque de basura donde deseche de los que trae y que se ponga unos limpios. También debe brindarle lo que es toallitas húmedas, gel alcoholado, dispensadores, que sean dispensadores automáticos, no de toque, mejor, y todas las medidas que deba saber. Además de eso, mucha información, comunicación. Este tema de la atención del cliente en el negocio va a ser una ventaja competitiva para aquella empresa que realmente implemente las acciones correspondientes y no solamente eso, sino que comunique las medidas que está haciendo y que realmente deje ver que está protegiendo a su cliente. Cuando usted demuestra el interés sincero de que está protegiendo al cliente con todas las herramientas de marketing, con toda la señalización, con todo lo que usted le pueda mandar a ese cliente para orientarlo, protegerlo, usted está haciendo primero una labor social y segundo, usted está utilizando su inversión en todo este sistema de prevención a su favor y va a crear, y usted puede crear realmente una herramienta competitiva, porque créanme que los clientes van a preferir ir a lugares donde se sientan seguros. Así que podemos ver esa parte también, convertir la debilidad en una fortaleza. Las medidas de continuidad del negocio también forman parte de los controles administrativos. Y aquí sugerimos hacer alianzas estratégicas con empresas similares dentro de nuestra cadena de suministro, por ejemplo, ver la parte de qué proveedores se van a utilizar. Recuerde que, sobre todo antes de empezar el negocio, realmente todas las empresas están muy debilitadas. Probablemente antes usted contaba con un proveedor y ahora ya ese proveedor no esté. Más allá de eso, usted debe asegurarse de tener proveedores que también tengan un sistema como el que usted está implementando. Igual que cuando implementamos sistemas de gestión de calidad, tenemos que asegurarnos de que nuestros proveedores nos den productos y servicios con calidad, pues acá igual, hasta el tipo de material del equipo de protección, quién lo va a proveer sobre cualquier tema del negocio, ya sea de protección o del mismo negocio en sí, tienen que ser con proveedores que realmente estén comprometidos con la salud y seguridad en el trabajo y de salir adelante. Esto lo tenemos que hacerlo con una actitud comunitaria, corporativa, entre todos, y las empresas pues son fundamentales en esto, ¿no? Entonces, algunas medidas, por ejemplo, de contratar trabajadores temporales, si es necesario, para hacer algunas actividades como de mensajería, etcétera. Esto también se puede hacer. Eh, Aquí, compartir las mejores prácticas con otras empresas, pues los gremios, participe en gremios, manténgase informado. No podemos estar aislados, esto cambia mucho, todo, todo cambia y hay que tomar todas las buenas prácticas que podamos de los demás. Así es que es importante pues mantenerse siempre participando de gremios y de grupos que nos ayuden también. Todo lo que es pues obviamente monitorear el ausentismo en el lugar de trabajo, usted debe prepararse para eso. ¿Por qué? Porque se va a dar con los que quedan en el negocio se va a dar porque estamos propensos a contagiarnos. Nosotros, los colaboradores, los familiares, entonces hay que tener una preparación y eso es un control administrativo también. Hay que verlo también por ese lado, ¿verdad? Entonces, implementar
planes de continuidad para en el momento en que tenga niveles de ausentismo. ¿Cómo va a ser que se continúe aunque las personas pues estén ausentes? Capacitar a los empleados con otras funciones es importante. Ahí vemos eso parte del plan de continuidad o de resiliencia. Cómo hacer que pues una persona pueda ocupar otros cargos. Ahí también habíamos hablado de las evaluaciones de desempeño. Queremos pues personas que sean resilientes, que tengan capacidad de adaptación, que tengan una buena actitud, la proactividad. Pues los colaboradores de esta nueva era tienen que ser personas proactivas, resilientes. El que no lo sea, pues yo creo que corre el riesgo de perder el trabajo, porque realmente las empresas necesitan de su recurso humano siempre y cuando pueda aportar para la continuidad del negocio, ¿no? Bueno, todos estos temas pues de continuidad pues lo habíamos visto, y solamente decir que también forman parte de los controles administrativos, sobre todo cuando esa forma de continuar el negocio aplica algunos cambios radicales como este, pues ya y usted está mitigando el riesgo de una forma, y no lo había visto quizás, pero ya lo está mitigando. O sea, tiene de ambas vías. Uno, atender clientes, más clientes, y esto es fantástico. Todo depende de cómo veamos las cosas, porque de repente usted era local, pero con adoptar tiendas virtuales, e-commerce, etcétera, usted puede tener un mayor alcance dependiendo del producto que ofrezca. Entonces, es importante saber que algunas estrategias de continuidad del negocio por sí van a ser mitigantes también del riesgo. Comunicación y capacitación. Este es uno de los puntos más importantes que debemos de considerar al implementar un sistema de gestión para la prevención COVID en nuestras empresas. Precisamente por ser un riesgo biológico, por ser nuevo, porque las personas no conocen esto, porque usted va a estar implementando medidas nuevas para todos. Es importante mantener un sistema de comunicación formal utilizando cualquier medio, pero que sea algo que esté bien formalizado y establecido. Muy bien. Comunicación oportuna es lo que necesitamos. ¿Qué vamos a comunicar? Los protocolos, las nuevas directrices, la información del exterior, las regulaciones que tenga el gobierno con respecto a la prevención, y las medidas que deben implementar las empresas. Obviamente también todo lo que generemos dentro de la empresa, las nuevas disposiciones, las guías, protocolos, etcétera, incluyendo también obviamente lo que es el plan para continuar el negocio, sobre todo si ha hecho cambios extremos, ¿no? ¿En qué vamos a capacitar? En todo lo relacionado al SARS-CoV-2. Aquí tenemos unos temas que usted puede incluir dentro de su plan de capacitación COVID para todo el personal. Por ejemplo, debe explicarles que es un riesgo biológico, sobre todo si usted no tiene un sistema de salud y seguridad en el trabajo. Esto es algo totalmente nuevo. Y mantener un plan adecuado con los temas relacionados pues con el COVID es fundamental. Entonces decíamos que explicarle lo que es un riesgo biológico, su forma de transmisión, el impacto en la salud, cómo puede incidir esto en su vida, no solamente pues personal y la salud de todos en el trabajo, sino esto es fácil de que llegue hasta sus familiares. Tenemos por acá también que debe de enseñarles a cómo identificar los peligros en sus actividades. Cada proceso y cada actividad que se desarrolla normalmente puede generar peligros para un contagio,
respiratorios. Si es así, debe de enseñarles a identificarlos. Hay técnicas para eso y demostrarles cómo lo puede controlar, que es lo más importante. Bueno, también debe explicarle este tema de la jerarquía de los controles que hoy sabemos que va desde el más efectivo hasta el menos efectivo. Algo de los controles de ingeniería y los controles administrativos, explicarles que eso proviene de una jerarquía y un orden para poder controlarlo y que no solamente es pues la parte del uso del equipo de protección personal, más aún si usted está aplicando algún control de ingeniería. Es importante que ellos sepan, por ejemplo, si usted está controlando la temperatura ambiental, la humedad, si usted ha incluido filtros, EPA, si está midiendo los índices de ventilación, cómo incide esto sobre la enfermedad, cómo favorece la estabilidad del ambiente seguro en el trabajo, pues esto aporta a que el personal tenga un poco más de tranquilidad y pueda desarrollar sus trabajos como debe ser y no afecte la productividad y que de forma general que se sienta seguro de que su empleador está adoptando las medidas necesarias. Bueno, también tenemos la parte de las prácticas de trabajo seguro y la toma de conciencia. Hay que hacer mucho énfasis en esto, en explicarle muy bien cuáles son las prácticas de trabajo segura que pueden hacer pues que tenga una gestión en su trabajo que no lo ponga en riesgo. También lo que son los hábitos de higiene. Hoy sabemos que podemos controlar este virus teniendo hábitos de higiene adecuados para combatirlo. Entonces es importante que las personas se capaciten en estos hábitos, en el uso de desinfectantes de forma correcta, los riesgos químicos, los planes, sepan los planes de limpieza, sobre todo en los baños, en la parte del comedor, aunque eso lo haga un equipo, pero igualmente también saber cómo debe de limpiar su área de trabajo de la forma correcta, ¿no? Bueno, también todo lo nuevo, los nuevos protocolos, las guías, las directrices, etcétera, que usted está implementando. También recuerde la asignación de las responsabilidades y cargos nuevos, sobre todo del equipo COVID, para que pues todo el personal esté claro y siga las directrices que ellos están gestionando. Sobre el uso de equipo de protección personal, esto es fundamental que las personas reciban esta capacitación para poder que esto no se convierta pues en un foco de contagio. También, si tiene un plan de continuidad del negocio formal y nuevas formas de atender a los clientes y que él o ella forman parte de este plan, pues es importante también que usted lo incluya en el plan de capacitación al personal. Bueno, ¿qué debe tener un programa de capacitación? Como programa al fin, siempre tiene que tener los objetivos claros de cada tema, que las personas lo sepan, que usted lo haga de manera formal, no necesariamente presencial. De hecho, no, ya serían reuniones con muy pocas personas, ya sería algún taller o algo que lo requiera de allí. Todo lo demás que sea de forma remota, como lo estamos haciendo. Y también, obviamente, que se le asigne el recurso adecuado. Es importante que el personal COVID tenga la información correcta, que lo que se transmita de forma adecuada, siempre de una forma positiva, con el cuidado, sí, pero hay mucha información. Y bueno, la verdad es que hay mucha información también que va cambiando. Entonces hay que tener los temas actualizados con los últimos estudios que se estén realizando. Bien, ¿cuándo, cómo, dónde, quién lo va a dar? Esto también debe estar incluido en el plan, por lo menos un plan
que ocupe pues varias sesiones en varias fechas, o un programa, un paquete que tenga todos estos temas y que las personas lo vayan escuchando, lo vayan asimilando. Reprogramación. La reprogramación es propio de un plan pues presencial, pero quise incluirlo aquí porque muchas veces no se considera que las personas puedan no puedan asistir a cierta capacitación que se dé, y esto, el objetivo de esto es asegurar que todo el personal reciba esa capacitación. Bueno, si es digital, entonces debemos de asegurarnos que todos realmente lo escuchen completo con todas sus partes. Y una forma es, y que es la tercera forma, siempre es comprobando la eficacia de la capacitación. Hay que hacer test sencillos, hay que, no solamente son exámenes que se hagan, sino también cuestiones prácticas que usted vea. Por ejemplo, si es el uso del equipo de protección personal, pues en la práctica usted debe comprobar que todas las personas saben cómo colocarse el equipo, cómo utilizar el equipo y cómo retirárselo, ¿verdad? Con todo lo que eso implica. Y si comprobamos que la capacitación no ha sido suficiente, entonces usted va a reprogramar, cambiar la capacitación, acentuar los puntos débiles, buscar la manera, pero la idea es asegurarse que cada uno de los temas que necesitamos que la gente sepa llegue y que sea eficaz. En síntesis, todos estos puntos que hemos tocado aquí en los controles administrativos pues forman parte fundamental de lo que es la gestión del control de riesgo biológico en la empresa, específicamente pues en la parte gerencial.